Cordial saludo al tutor Celso Javier del curso de computación gráfica. Mi nombre es Luis Alberto Rincón y pertenezco al CEAD Eje Cafetero. Estudio Ingeniería de Sistemas. A continuación vamos a dar explicación sobre el trabajo del paso 3, diseño de soluciones, el cual tiene que ver con los dibujos de unas primitivas en Java. En este caso, utilicé el NetBeans para desarrollar el trabajo. Entonces, en primer lugar, lo que se hizo fue crear un proyecto llamado Gráficas 2D UNAT. Dentro de este proyecto se creó una clase llamada Gráficas. Esta clase es pública para que se pueda instanciar desde otras clases en el proyecto. Entonces, empezamos leyendo pues lo que se documentó en cada línea del código. Dentro de la clase gráficas, que es pública, como ya lo mencioné, se crea un método público llamado gráficas. Se usa para crear las líneas y se usa para la clase, de Java llamada graphics, la cual permite dibujar elipses, cuadrados, líneas y mostrar texto. Se emplea el método drawLine, que permite crear líneas. Para estos métodos se crea un constructor llamado G. Con las variables x1, x2 se asignan los puntos de inicio en x, y. El de finalización se crea con las variables y1, y2. Se asignan para los puntos de inicio y de finalización. Listo. Después se instancia el constructor G con el método drawLine y se emplean las variables que permiten la creación de la línea. En este caso las variables son x1, x2, y1, y2. Posterior se crea también un método público, el cual se va a emplear para generar el cuadrado. Se emplea el método gDrawRect, que permite crear cuadrados. Se crea el constructor G y se usan las variables x, y como entero. Se usa una variable llamada ancho como entero y también otra alto como entero. Este método, pues como ya dije, es para el cuadrado. Después se instancia el constructor G y con el método drawRect se nombran las variables para la creación del cuadrado. X, y, ancho, alto. Luego se crea un método público que se usa para crear los círculos. Se emplea el método gDrawOval que permite crear círculos. Se crea el constructor G, se nombran las variables x, y como entero y las variables ancho y alto también como entero. Posteriormente se instancia el constructor G con el método drawOval. Se nombran las variables para la creación del círculo x, y, ancho, alto. Después de generar esta clase con los respectivos métodos que nos van a ayudar a crear la línea, el cuadrado y los círculos, pasamos a crear un JFrame, el cual contiene los botones que nos van a permitir ejecutar el código de cada uno de los dibujos. Tenemos entonces el botón que nos permite ejecutar el código para la línea 1. Es este de acá, dice. Se emplea el botón para crear la línea 1. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón línea 1, con la cual se dibuja la línea 1. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas y desde esa clase se instancia también el método para crear la línea llamado crear línea. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar la línea. Esos serían los valores que generarían la línea. Listo. Entonces procedemos con la explicación del botón de la línea 2. Se emplea el botón para crear la línea 2. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón línea 2, con la cual se dibuja la línea 2.
Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas y desde esa clase se instancia también el método para crear la línea llamado crear línea. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar la línea. Posterior se crea el botón que genera la línea 3. Se emplea el botón para crear la línea 3. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además contiene una variable declarada llamada botón línea 3, con la cual se dibuja la línea 3. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas y desde esa clase se instancia también el método para crear la línea llamado crear línea. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar la línea. Entonces podemos ver acá cómo se dibujan las tres líneas. Le damos ejecutar y hacemos entonces la prueba. La línea 1, la línea 2, la línea 3. Entonces procedemos a explicar el botón, los siguientes botones, círculo y círculos superiores, los que faltan. Minimizamos este, vamos aquí al código. Listo, creamos el botón para mostrar los círculos arriba. A este botón se le asigna también un evento que es pues el que permite que al dar clic sobre él se ejecute el código o las instrucciones que se le van a dar. Entonces se emplea el botón para crear los círculos superiores. Se le asigna el evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además contiene una variable declarada llamada botón círculos arriba, con la cual se dibujan los círculos superiores. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas y desde esa clase se instancia también el método para crear el círculo llamado crear círculo. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar los círculos. Posterior a este botón creamos el código para el botón que va a dibujar el círculo central. Entonces se emplea el botón para crear el círculo central. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además contiene una variable declarada llamada botón círculo central, con la cual se dibuja el círculo central. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas y desde esa clase se instancia también el método para crear el círculo llamado crear círculo. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar el círculo que aparece en el medio. Posteriormente se programa también el código del botón círculos abajo. Entonces, se emplea el botón que crea los círculos inferiores. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón círculos abajo, con la cual se dibujan los respectivos círculos. Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas y desde esa clase se instancia también el método para crear el círculo llamado crear círculo. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área de dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar los círculos. Entonces podemos ver acá el funcionamiento de los botones que crean los círculos. Este sería el círculo central, serían los dos círculos superiores y estos serían los dos círculos inferiores. Procedemos a explicar el código del botón que genera el cuadro. Se emplea el botón para crear el cuadrado. Se le asigna un evento para que realice una función al hacer clic sobre él. Además, contiene una variable declarada llamada botón cuadrado con la cual se dibuja el cuadrado.
Con este botón se instancia la clase creada inicialmente llamada gráficas con el método crear cuadrado. Se le asigna también una función .getGraphics y se instancia además el área del dibujo, el cual se creó y se le asignó también una variable llamada dibujo. Se asignan los valores a las variables que van a generar el cuadro. Entonces aquí podemos ver cómo funciona el botón cuadro. Entonces nos genera el respectivo cuadrado que solicita la guía de actividades. Posterior vamos a explicar el botón que nos genera la imagen acoplada. Se crea el botón con el evento click mouse. Se le asignan todos los métodos para crear los dibujos al mismo tiempo con sus respectivas variables. Con este método se forma la imagen acoplada. Entonces aquí podemos ver en el botón imagen acoplada que se instancian pues los métodos que nos permiten generar cada uno de los dibujos simultáneamente, lo que nos generaría la imagen acoplada completa. Y también creamos pues un botón con un evento, pues el evento click mouse, que es lo que hace es pues que al dar clic sobre él se ejecute alguna función. Este botón es el de reiniciar. Nos permite pues reiniciar lo que hayamos hecho en el tablero de dibujo. Entonces aquí mostramos nuevamente paso a paso lo que genera cada botón. La línea 1, la línea 2, la línea 3, el círculo central, los círculos superiores, los círculos inferiores y el cuadrado que rodea pues toda la imagen, todos los demás dibujos, perdón. Aquí le decimos que nos reinicie y podemos dar clic en la imagen acoplada y lo que hace es que nos llama todos los métodos de cada uno de estos botones simultáneamente y nos los dibuja acá en un solo instante. Podemos ver. Listo, esto es todo pues para este trabajo. Hasta pronto y muchas gracias. Estimado tutor, anexo este otro fragmento de video, pues por lo que no tuve en cuenta que al usar Zoom solamente me dejaba grabar como una sola pantalla y no me tomaba la ventana emergente. Entonces en este video le hago pues la demostración de cada uno de los ejemplos, de cada uno de los botones y cómo es su funcionamiento. Entonces línea 1, línea 2, línea 3, círculo central, círculos superiores, círculos inferiores, cuadrado, reiniciar todos los dibujos y mostrar la imagen acoplada. Espero pues que lo tenga en cuenta y hasta pronto. Muchas gracias.